Soy Mónica Ortiz, alumna de la Facultad de la Organización Deportiva, y les hablaré un poco de la historia del básquetbol. Se cree que el deporte proviene de uno de los juegos más antiguos que existen en la Tierra, el Tacpoc Tlachitl, el cual se practicaba con una bola maciza de caucho y se le podía contactar con muslos o caderas buscando introducirla en un aro que se encontraba en el centro del terreno de juego. Asimismo, el básquetbol moderno se origina en un frío invierno en Springfield, Massachusetts. Este deporte comenzó a cobrar vida gracias al profesor de educación física James Naismith, quien asumió el desafío de dar vida a una disciplina que fuera basada más en la destreza que en el contacto y la fuerza física. Al regreso de las vacaciones de Navidad, un compañero de clases, Frank Maja, se acercó al Dr. Naismith preguntándole cuál sería el nombre que le pondría a su nuevo juego. Él respondió que no lo había pensado y que su único interés era que se practicara y difundiera. Sus colaboradores y estudiantes sugirieron que el nombre para este deporte fuera Naismith Ball, pero este rechazó la propuesta y entonces, después de varias sugerencias que le presentaron, se llegó a la conclusión de que el nombre adecuado era básquetbol, pelota y cesto. Naismith colocó 2 cestas de melocotones clavadas en los extremos de una pista a 3.5 metros del suelo. Este mismo publicó el 15 de diciembre de 1892 las 13 reglas originales del básquetbol en el periódico de Springfield College, con lo que comenzó a extenderse la práctica de este deporte. Primeramente diseñó un juego que consistía en 9 integrantes por equipo y 2 canastas de madera. El número fue descendiendo en un principio a 7 jugadores hasta llegar a los 5 actuales. Sin embargo, su evolución a la forma que la conocemos hoy tomó largo tiempo. A modo de ejemplo, la pelota anaranjada actual fue recién introducida en los años 50. El 20 de enero de 1892, y continuando con la historia del básquetbol, se realizó el primer partido de básquetbol en el gimnasio del colegio, y desde entonces su crecimiento fue imparable. Tal así es que hoy es uno de los deportes más populares del mundo, con más de 125 federaciones nacionales y millones de jugadores y fanáticos. Con el correr de los años, el deporte adquiriría popularidad y fanáticos, que muchas veces entorpecían la entrada del balón en las cestas. Debido a esta situación, se implementaron los tableros. En 1983, México es el primer país extranjero en adoptar el baloncesto. Desaparece el fondo de la canasta utilizando redes con cuerda trenzada. Aparece el pivote que ofrece mayor movilidad y recursos. En 1990, Italia organiza su primer campeonato nacional, después Francia, Suiza y Alemania. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928 y en el de Los Ángeles 1932 se tomó como un deporte de exhibición. Este mismo año es fundado en Ginebra la FIBA y se introduce la regla de los 3 segundos. En 1935, el COI acepta el baloncesto como deporte olímpico. En los de Berlín, en 1936, ya fue incorporada al programa oficial el deporte olímpico. El baloncesto femenino no fue olímpico hasta los Juegos de Montreal en 1976, y en 1939 muere el creador del básquetbol, y como tributo a su persona se crea el Hall of Fame, en donde se inscriben a los pioneros de este deporte. En 1946, el 6 de julio, se firma el nacimiento de lo que va a pasar a ser la fantástica máquina de espectáculo y dólares del deporte mundial, la Basketball Association of America, BAA, la cual se convertiría años después en la NBA. El primer encargado fue Maurice Podolf, presidente de la Liga de Hockey. 11 ciudades son las afortunadas de acoger a un equipo que las represente. Esencialmente son ciudades ubicadas sobre la costa: New York, Chicago, Boston, Providencia, Toronto, Cleveland, San Luis, Washington, Detroit, Pittsburgh y Filadelfia. En los comienzos de la historia del básquetbol no se diferenciaban tiros de 2 y de 3 puntos como en la actualidad. La línea triple fue aprobada en los Estados Unidos en 1933, pero recién sería implantada en 1968 en la Liga ABA de USA. La FIBA demoró un poco más en aprobar la línea de Saturno, recién en 1984 la agrega a su reglamento.
La BBA tiene los dólares y las sales, pero carece de jugadores y talentos de experiencia. Otro punto importante es el establecimiento del calendario, el cual está constituido de 3 etapas: la temporada regular, los playoffs y la fase final de campeonato. La primera temporada fue todo un éxito. El equipo Warriors se convierte en el primer campeón de la BAA. Después de la creación de la liga, todo el mundo hablaba de George Mikan, el mejor jugador de Chicago American en la NBL, al cual habían ofrecido el más grande salario de toda la historia. Es así como la dinastía Lakers, después de la verdadera aventura de la NBA, gana su primer campeonato entre los Washington en la final 4-2. George Mikan se convierte en la primera estrella de la liga, anotando gran cantidad de puntos por juego, y a partir de la siguiente temporada la NBA no puede seguir más el ritmo impuesto de la BAA. Las 6 últimas franquicias se incorporan a la BAA, es decir, Indianapolis, Rochester, White y Minneapolis Lakers. Mikan sería de nuevo el jugador anotador por 27 puntos de diferencia. A pesar de una difícil organización de los playoffs, los Minneapolis Lakers y su estrella George Mikan adquieren su segundo título. La NBA no supo administrar las nuevas franquicias de la NBL, por lo que el número de los equipos de 17 pasa a 11 en 1950. En 1950 George Mikan consigue su tercer título con los Lakers y se le apoda como el Big Man de la NBA y se convierte en el primer jugador leyenda. En 1953 se celebran los campeonatos mundiales femeninos, quedando como campeón Estados Unidos, y en 1976 se juega el primer torneo olímpico femenino, siendo la URSS el primer ganador de este campeonato. Esto es un poquito de las fechas importantes en el básquetbol. Espero les haya gustado. Asimismo, les agradecemos la oportunidad para compartir esta información. Muchas gracias.